Visto el movimiento de sólidos en el seno de un fluido y aplicado a la sedimentación centrífuga y a la sedimentación por gravedad, vamos a ver ahora el movimiento de fluidos a través de lechos de sólidos. Y lo vamos a aplicar a la filtración de una suspensión para obtener un líquido limpio. Así podemos hablar de tipos de filtros, como puede haber filtros de superficie, donde los sólidos quedan retenidos en la superficie del filtro y al final la torta que se forma es la que hace de filtro. Filtro en profundidad, o también llamado de depósito en lecho, donde los sólidos quedan retenidos en el interior del filtro, por lo tanto no forman torta. Lo que pasa es que esos sólidos se van acumulando y al final el filtro se colmata y deja de filtrar. Algunos ejemplos son pues, el filtro del aceite de los coches, el filtro del aire, el filtro de la gasolina, etc. Nosotros en este caso nos vamos a centrar básicamente en los filtros de superficie. O sea, aquellos donde los sólidos quedan retenidos en la superficie filtrante. Los principales factores que afectan a la filtración pues son el caudal de filtración y la diferencia de presión que hay que aplicar para que se produzca la filtración y podamos obtener ese caudal. Entonces vamos a tener siempre una diferencia de presión entre un lado del filtro y el otro lado del filtro. Vamos a tener una superficie filtrante, en este caso la vamos a llamar A. La caída de presión o la diferencia de presión va a ser incremento de P. Y en ese filtro, pongamos este ejemplo, pues estará el medio filtrante, que puede ser de tela, de papel o de muchas cosas, o incluso metálico, como es natural, poroso para que pueda pasar el líquido. Inicialmente en este medio filtrante quedan retenidos los primeros sólidos que acceden en su superficie y esos sólidos van formando la torta, de tal forma que esa torta es la que luego al final hace los efectos de filtración también. Entonces tenemos dos resistencias, una la del medio filtrante y otra la resistencia que opone la torta. Como es natural, la resistencia del medio filtrante es constante, a no ser que ese medio filtrante sea compresible. Si es compresible y se van cerrando sus poros, pues también incrementaría la resistencia. Pero normalmente va a ser incompresible y por lo tanto vamos a suponer la resistencia constante. Pero la torta, que vamos a suponerla también incompresible y por lo tanto que no vaya cerrándose conforme se incrementa la presión, pero la torta cada vez tiene más sólido y por lo tanto cada vez su espesor es mayor y en ese caso sí se incrementa la resistencia. Por lo tanto la resistencia de la torta es variable, depende del contenido en sólidos que haya. Entonces tendremos resistencia de la torta y resistencia del medio filtrante. Y vamos a aplicar en este caso la ley de Darcy para régimen laminar. O sea, suponemos que la filtración es lo suficientemente lenta para aplicar régimen laminar. Entonces la ecuación que relaciona el caudal de filtración, en este caso es variable porque depende de todas estas resistencias. La ecuación que relaciona el caudal de filtración va a ser igual a la superficie filtrante por la diferencia de presión aplicada, o sea, la fuerza impulsora para la filtración, partido por la resistencia, donde la resistencia va a ser las dos resistencias del medio filtrante y de la torta, multiplicado por la viscosidad absoluta de ese líquido que se está filtrando. O sea, aquí tenemos entonces el espesor de torta con su resistencia de la torta, la resistencia de medio filtrante, la diferencia de presión que hay que aplicar en cada uno de los casos. La diferencia de presión en el medio filtrante es constante, pero la diferencia de presión en la torta es variable. Y el conjunto es la diferencia de presión total. Como ya se ha indicado, la resistencia de la torta es variable. Y en este caso, como también se ha indicado, es proporcional a los sólidos filtrados, o sea, a los sólidos que van quedando retenidos en la torta. Entonces, esa resistencia de la torta es proporcional, siendo alfa la constante de proporcionalidad, a esos sólidos retenidos en la torta. Son sólidos que están referidos a la unidad de superficie.
Estos sólidos retenidos por unidad de superficie pues serán igual a la concentración, que en este caso no es concentración como ahora se verá, a la cantidad de sólidos que porta ese líquido o esa suspensión por el volumen de líquido que lleva esa suspensión, partido por la superficie filtrante. Esto sería W. C, como ya se ha indicado, es la cantidad de sólidos que hay en la unidad de volumen de líquido. O sea, es una relación, no es una concentración. Es la cantidad de sólidos por unidad de volumen de líquido. V es el volumen de líquido filtrado, limpio, sin sólidos, y A la superficie filtrante. Cuanto mayor es la cantidad de líquido filtrado, la composición de esa suspensión va a ser constante, la superficie del filtro va a ser constante. Conforme se incrementa V, se incrementa W. Si se incrementa W, alfa, que es la resistencia específica de la torta, se supone constante. Si fuera compresible, seguiría incrementando conforme se incrementa la presión. Vamos a suponer que son incompresibles, por lo tanto, alfa es constante. Pero claro, si W se va incrementando, la resistencia de la torta también se incrementa. Es variable. Con lo cual el caudal también es variable. Así, si sustituimos esta expresión en la ecuación anterior de la ley de Darcy para la filtración, pues nos queda de esta otra forma. Y esta es la ecuación que vamos a aplicar para la filtración, ecuación general para la filtración, que relaciona el caudal de filtración con la diferencia de presión aplicada, donde aparece la viscosidad del líquido, la composición de la mezcla que se va a filtrar, la resistencia específica de la torta, el volumen de líquido filtrado, la superficie del filtro, la superficie de filtración y la resistencia específica del medio filtrante. Entonces, esta ecuación es la que se va a utilizar para resolver problemas de filtración. Aquí se pueden presentar tres casos. Uno, que el caudal sea constante. Si el caudal es constante, como el líquido que vamos filtrando cada vez mayor, la diferencia de presión deberá incrementarse. Que la diferencia de presión sea constante. Si cada vez filtramos más líquido, se retienen más sólidos en la torta, la resistencia de la torta se incrementa, el caudal será más pequeño, o sea, caudal variable. Y otro caso, y es cuando tanto la diferencia de presión como el caudal sean variables. Pero este tercer caso no lo vamos a ver aquí. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer es que se va a filtrar a caudal constante. Por lo tanto, la diferencia de presión va a ser variable. Si el caudal es constante, este diferencial de V con respecto a ET es igual a Q. Y Q va a ser una constante. Si esto se reorganiza y se despeja incremento de P frente al volumen de líquido filtrado, pues nos queda de esta forma la expresión, donde la viscosidad es una constante, la composición de la mezcla filtrada es una constante, la resistencia específica de la torta es una constante, el caudal es una constante y la superficie es una constante. Por lo tanto, a todo esto le vamos a llamar casus 1'. Y todos estos términos también son constantes, lo cual nos dice que conforme se incrementa el volumen de líquido filtrado, debe de incrementarse la diferencia de presión que hay entre un lado y otro del filtro. Pero es muy complejo y es muy difícil conseguir incrementar la presión con respecto conforme se va filtrando. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es filtrar a diferencia de presión constante, con lo cual el caudal irá bajando conforme más sólido hay en la torta. Luego incrementar la diferencia de presión, el caudal vuelve a ser alto, vuelve a bajar mientras se esté filtrando a diferencia de presión constante, se vuelve a incrementar y así consecutivamente conseguimos obtener un caudal medio de todos ellos y la diferencia de presión podemos conseguir que se vaya incrementando paulatinamente
conforme se va obteniendo mayor cantidad de líquido. Como la cantidad de líquido al fin y al cabo es el caudal, que es constante por el tiempo, pues aquí la representación gráfica está hecha con respecto del tiempo. O sea, estar más tiempo significa obtener más volumen de líquido, pero es con respecto al volumen de líquido filtrado. Y la otra forma que vamos a considerar es filtrar a diferencia de presión constante. Si filtramos diferencia de presión constante, en este caso el caudal es variable. Si el caudal es variable, incremento de P es constante, aquí la variable a considerar sería el volumen de líquido filtrado. Por lo tanto, se reorganiza toda esta ecuación, los términos que sean constantes se van a juntar en la constante K sub 1, los que multiplican al volumen de líquido filtrado, y los términos de la resistencia específica de la torta van a formar la constante K sub 2. De tal forma que tenemos una ecuación diferencial que hay que integrar. Integrándola, llegamos a obtener esta expresión. El tiempo de filtración partido por el volumen va a ser igual a K sub 1, la constante K sub 1, que eran estos términos constantes, por el volumen de líquido filtrado partido por 2, más K sub 2. Con lo cual, si nosotros representamos T partido por V frente a V, obtenemos que la pendiente es K sub 1 partido por 2 y la constante es la ordenada en el origen. Y de esta forma ya podemos resolver problemas y obtener la resistencia específica de la torta, resistencia del medio filtrante, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos donde lo que se están aplicando son diferencias de presión distintas. Se mantiene constante, pero son diferentes. Por lo tanto, el caudal que sostiene también es distinto. Así que los resultados son diferentes. Aquí hay unos ejemplos de filtración, de equipos de filtración. Aquí hay un filtro por gravedad, donde los sólidos más pesados, o sea, la clasificación se hace, los sólidos que sean más gruesos se quedan directamente sobre el medio filtrante y los más finos se van depositando encima, y luego pues el líquido va pasando a través de esa torta, simplemente por gravedad. Para obtener caudales de filtración mayores, o bien cuando se emplean mezclas con una alta cantidad de sólidos, se suelen utilizar filtros a presión o filtros de presión, donde se ejerce una alta presión, la suspensión entra por los marcos entre cada dos placas, las placas son filtrantes de tal forma que en su superficie queda retenido el sólido y a través de ellas pasa el líquido, de tal forma que el líquido cae a este marco de abajo y va saliendo. Entonces esto permite altas presiones. Es muy versátil, pero tiene un mantenimiento elevado porque la torta queda retenida en la superficie y de vez en cuando pues hay que abrirlo para limpiarlo. Y aquí tenemos un filtro que opera en continuo. Este filtro se caracteriza porque se hace un vacío. En el exterior la presión que hay es la atmosférica y en el interior hay un vacío. Como mucho, por lo tanto, la diferencia de presión que aquí se va a aplicar es la presión atmosférica. No se puede conseguir mayor diferencia de presión, que en el filtro que están presurizados, pues sí se alcanzan altas presiones. Este filtro funciona de tal forma que una parte de él está en contacto directamente con la suspensión a filtrar. Como hay hecho un vacío en su interior, el líquido pasa a través de esta superficie, en esta zona, los sólidos quedan retenidos en la superficie. Cuando sale la parte del tambor que está en contacto con la suspensión, cuando deja la suspensión, pues entonces lo que viene es una zona de lavado y escurrido de la torta, de tal forma que se va lavando, se escurre y luego al final hay que desprenderla. Entonces aquí hay una cuchilla que va desprendiendo la torta y la torta pues ya cae por aquí de sólido. Aquí el filtro ya iría limpio y cuando vuelve a entrar en la suspensión pues vuelve a ir reteniendo sólido.
retiene el sólido, va absorbiendo porque hay un vacío hecho el líquido y la torta se forma. Aquí primero se le somete a presión para intentar eliminar el máximo de líquido, se lava, se escurre y se desprende, así sucesivamente es como trabaja. La ventaja de este filtro, pues que trabaja en continuo. Como las presiones que aquí se alcanzan son pequeñas, la diferencia de presión, porque es como mucho la presión atmosférica, pues entonces suele utilizarse cuando las tortas son compresibles. Porque si fuese una torta compresible en un filtro presurizado, al final la torta se comprimiría tanto que no filtraría nada. Entonces aquí en este caso, como las diferencias de presión son pequeñas, es más versátil y se utiliza para tortas compresibles. Y además opera en continuo.